chat. Para quienes están conectando, me presento. Mi nombre es Camila Mardones. Seré su docente de estudios sociales los días martes a las 18 horas. Les cuento cómo vamos a trabajar. Ustedes tienen un manual, o deberían tener. Si no lo tienen, me avisen también en el chat. Soy tanto y no tengo el manual. Y con ese manual, ustedes tienen ahí para estudiar todas las asignaturas. En el caso de estudios sociales, el manual comienza, lo voy a proyectar. Ya pues gatito que llore. El manual comienza en el caso de estudios sociales en la página 81-82. Ahí vemos los contenidos que vamos a trabajar en estudios sociales, que son los siguientes. Comenzando con lo que vamos a ver el día de hoy, que es el periodo de la colonia en Chile. Vamos a trabajar también el contenido 2 más adelante, que son los conceptos básicos de economía en situaciones cotidianas. El contenido 3, que es desarrollo tecnológico y alcances de la globalización. Y el contenido 4, que es educación cívica, la estructura del Estado y los derechos ciudadanos. Además, vamos a trabajar por los grandes hitos mundiales, que se refiere principalmente a la Primera y Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría, es decir, los hitos históricos del siglo pasado. Y el contenido 6 se relaciona con demografía, es decir, los análisis de la estructura poblacional, de datos tales como la cantidad de muertes, de nacimientos en una sociedad, entre otras cosas. Es nuestro temario general. Les voy a pedir que semana a semana ustedes vayan leyendo la información que corresponde. Por ejemplo, hoy día vamos a ver este contenido que comienza en la página 82 y va hasta la 87. Les voy a pedir que lo lean, que la otra semana vayan repasando el contenido, pero aparte de ello, yo preparo para ustedes este material con el que estoy proyectando ahorita. Me avisan si se ve bien. Dice Programa Media Laboral 2025, contenidos 4 de Sí, marzo. profesora, se ve súper. Ya, perfecto. Este contenido, chiquillos, es el mismo que está en el manual. Es la misma información. ¿Cuál es la diferencia? Que está más resumido. Están aquí anotados los conceptos claves, lo más importante de cada contenido. Puesto que nosotros nos vemos una horita, no vamos a alcanzar a revisar absolutamente todos los puntos, ¿cierto? A profundizar en todo. Por eso yo he realizado este material para que ustedes puedan ver los elementos fundamentales, las palabras claves de cada clase. Una semana a otra les pido por favor que lean el manual de todos modos, lo estudien, cualquier duda que tengan, lo anotan y nosotros comenzamos la próxima clase revisando cualquier cosa que haya que eh, solucionar o explicar nuevamente. Bien, también decirles que este material, se lo voy a compartir acá en el chat, si están desde el computador, pueden descargarlo, lo que estoy proyectando. Siéntanse en libertad también si gustan de sacarle fotos, pero lo más importante es que usted anote apuntes en su cuaderno. Hay algunas cosas que yo les voy a decir, esto lo deben anotar sí o sí, y por favor háganlo porque les va a dar una pista, ¿cierto?, de los elementos más importantes hasta el momento del estudio. Aquellas cosas que debemos tener claro sí o sí. ¿Bien? Entonces, repito, este manual tiene toda la información. Yo les pido, por favor, que semana a semana vayan leyendo con detención, con paciencia, para que cuando empecemos a hacer nuestros ensayos, comencemos a trabajar respondiendo preguntas
no tengan que estudiar todo de una vez, todo junto, y puedan darse el tiempo de ir integrando los contenidos lentamente. Bien, entonces comenzamos con el contenido del día de hoy. También importante de decir que cualquier duda que tengan pueden escribir en el chat y yo les voy a responder, o bien pueden levantar la mano, activar el micrófono o activar libremente el micrófono y en cuanto sea posible yo les respondo la pregunta, el comentario, lo que sea. Bien, si estamos en medio de una explicación o hay algún compañero hablando o yo, también pueden utilizar el chat para no interrumpir o bien activar el micrófono, no hay problema. Anotamos entonces el título del día de hoy. Sí, a ver, denme un segundito, que me están preguntando si esto queda grabado y creo que estoy grabando, ¿cierto? Sí, estoy grabando ya. Esto queda grabado y me parece debiesen desde la coordinación enviarles el videíto. Cualquier cosa igual yo voy a preguntar, pero esa es la idea, para eso se graban las clases, para que ustedes puedan consultar este material, estudiar las veces que sean necesarias. Anotamos el título del día de hoy, que es, no hay de qué, periodo colonial en Chile. Vamos a ver este periodo de colonia, en el cual estábamos en una relación de dependencia económica, dependencia política también por parte de España. Anotamos nuestro título del día de hoy entonces, periodo colonial en Chile. Y comenzamos diciendo que durante esta época vivimos una relación de dependencia y de subordinación con España. Cuando hablamos de subordinación, nos referimos a una relación que es asimétrica, que es desigual. Es decir, que alguien tiene poder mientras que el otro no. En este caso, por ejemplo, era España quien tenía el poder económico, político e incluso militar, ¿cierto? Porque fue un proceso que se dio a través de la guerra, por sobre las comunidades indígenas, las comunidades locales, que estaban en una situación de dominación. No teníamos libertad comercial, como tampoco libertad política. Incluso podemos hablar de una imposición religiosa, una imposición cultural, porque la forma de vivir de los españoles era considerada la única posible, la única ética, y también ellos la imponían a través de la violencia, ¿cierto? Recordar que estamos hablando de periodos de guerra, de enfrentamientos, aunque ahora vamos a ver la diferencia entre el periodo de conquista y el periodo de colonia. Importante anotar también allí, como concepto clave, el sincretismo y el mestizaje son conceptos fundamentales de esta época y de este contenido, porque es a partir del proceso de sincretismo y de mestizaje que vivimos en esta sociedad mestiza de la cual somos protagonistas. Cuando hablamos de una sociedad mestiza nos referimos a una sociedad mezclada, una sociedad que posee diferentes orígenes étnicos o raciales, y el sincretismo hace referencia a esta unión cultural. Más adelante en la clase voy a volver a insistir en estos contenidos y los voy a explicar los conceptos nuevamente, pero por el momento les adelanto que son las palabras claves que debemos tener en consideración para la clase del día de hoy. Doy un minutito más para que puedan apuntar, si no han escrito aún en el cuaderno, estas palabras claves, a quienes están sumando a la clase.
Les pido por favor si pueden anotar su nombre en el chat. Y nos fuimos entonces con periodo colonial en Chile. Dejo unos segunditos antes de cambiar la lámina. Continuamos. Conceptos claves también, las fechas, ¿cierto? Para tener un estándar, una orientación respecto a nuestras fechas, nuestra ubicación temporal. Vamos a distinguir primero dos periodos, el de conquista por un lado y el de colonia, que es el que nos convoca en la clase del día de hoy. La conquista la situamos entre 1540, 1541 y 1598. ¿Por qué 1541, 1540? Porque esa es la fecha en la cual llegó Pedro de Valdivia, es decir, en el cual se comienza con esta época de fundación de ciudades, de conquista por parte de los españoles hacia los territorios del sur. Por eso 1541 es una fecha que representa la llegada de Pedro de Valdivia. ¿Por qué 1598? Y acá ponemos atención porque a veces en algunos manuales, libros, otros contenidos he visto un error en esto. A veces se indica que la batalla de Curalaba ganaron los españoles y no fue así. En la batalla de Curalaba vemos un triunfo del pueblo mapuche por sobre los españoles. La batalla de Curalaba, de hecho, en 1598, que separa el periodo de conquista de Colonia, ocurrió el 23 de diciembre de 1598 y es una de las principales batallas de la Guerra de Arauco. El gobernador de Chile, que se llamaba Martín García Óñez de Loyola, que era una autoridad española que pertenecía al virreinato del Perú, que era gobernador de Chile, murió en este enfrentamiento en Curalao. Y a partir de eso se establece una línea divisoria que es la frontera del Biobío. Ahí los españoles se dan cuenta de que el pueblo mapuche no iba a dar fácil batalla, ¿cierto? A diferencia de otras comunidades indígenas que de hecho desaparecieron por completo, el pueblo mapuche fue conocido por la resistencia que presentó ante este proceso. Y la batalla de Curalaba es una gran victoria del pueblo mapuche sobre los españoles. Y ante esta situación es que se establece la frontera del Biobío como una separación entre el mundo español y el mundo indígena. A partir de 1598, entonces, empieza este periodo colonial en el cual las culturas coexisten, pero estaba todo el territorio denominado Reino de Chile bajo el dominio español, es decir, todavía no éramos un país independiente. Bien, o sea, la colonia ya va a tener asentado el poder de los españoles, mientras que en la conquista, como el nombre lo dice, estos años 1541 a 1598, la primera etapa estuvo dada por el avance hacia el sur, la fundación de ciudades, y ya en la colonia esta cultura se asienta. La colonia, entonces, el periodo que estamos estudiando el día de hoy,
comienza en 1598 con la batalla de Curalaba y termina en 1810 con el proceso de independencia, con el inicio del proceso de independencia. ¿Por qué tenemos 1810? Y esto también ponemos atención porque es importante. En 1810 se dio la primera junta de gobierno. El rey había sido secuestrado, el rey de España. Entonces, eso generó una crisis de gobernabilidad. Ante eso, los diferentes líderes locales se reúnen en juntas de gobierno para ver qué se iba a hacer ante la ausencia del rey. Pero el Reino de Chile en 1810 promete la lealtad al rey. Entonces, para que tengan claro que el 18 de septiembre de 1810 es la primera junta de gobierno, pero se le jura lealtad al rey. No se declara la independencia. Recién comienza el proceso y es considerado un hito de comienzo porque son las primeras reuniones de los poderes locales para pensar qué se iba a hacer. Pero la independencia no fue el 18 de septiembre de 1810. Bien, recuerden eso, fue la primera junta de gobierno en la cual se jura fidelidad al rey de España. Pero la independencia se declara en febrero de 1818, 8 años después. Bien, doy unos segunditos para que puedan anotar las fechas. Importante que tengan esa referencia histórica. Es clave la ubicación temporoespacial, que sepamos de cuándo estamos hablando, en qué lugar. Y el periodo entonces que estamos estudiando, el periodo de colonia, comienza en 1598 y termina en 1810. Doy unos segunditos para que anoten esos datos. Tomen apuntes, por favor. Aprovechen este ratito porque cuando estudien les va a servir anotar los conceptos más importantes. Unos segunditos más para anotar las fechas y continuamos. Bien, ejes temáticos claves de este periodo. Por un lado está la pérdida de la cultura originaria en muchas comunidades indígenas. Hay pueblos que desaparecieron por completo, literalmente, como es el caso de los Selknam. Hay otros que sufrieron muerte de gran cantidad de su población. Esto, pues el proceso de conquista y de colonia se dio a través de la fuerza, a través de la violencia, fue una guerra, ¿cierto? No. Si bien hubo misioneros que vinieron a evangelizar, esa es otra palabra importante, evangelizar, se las escribo en el chat en caso de que no sepan cómo se escribe, evangelizar, que era llevar la palabra de Dios a diferentes lugares, del Dios católico, ¿cierto? De Cristo. Esa fue la justificación moral, ética de algunos conquistadores. Sin embargo, también el motivo económico es súper importante y de hecho cada vez que haya una guerra uno puede rastrear, ¿cierto?, los motivos económicos que llevan a dicho enfrentamiento. En este caso, los españoles estaban buscando riquezas, estaban buscando oro, plata y también comunidades a las cuales poder esclavizar o hacer
a través de la imposición trabajos forzados, que se dio también. Vemos también en este periodo la muerte de cientos de miles de indígenas, como le decían en algunos casos de pueblos enteros, o en otros que sobrevivieron. Quedó algo de las comunidades, también algo de la cultura, pero en todas las comunidades afectó, ¿cierto?, esta imposición, esta guerra. En el caso de las más afectadas, de las comunidades que fueron más afectadas, vimos la desaparición de pueblos completos, de familias completas. También el sometimiento a trabajos forzados. Pueden anotar, por favor, la encomienda y la mita. Cuando lean en su manual encomienda y mita, sepan que se refieren a estos trabajos forzados que, como la justificación moral era que los españoles estaban conquistando para defender el nombre de Dios y llevar el evangelio y todo, no podían esclavizar, ¿cierto?, a los siervos de Dios. Entonces, utilizan estos nombres, encomienda y mita, para referirse a una serie de trabajos forzados muy similares a la esclavitud, por no decir que era una esclavitud camuflada. Otro concepto importantísimo, y esto se lo pueden preguntar en la prueba, es el monopolio comercial. Esta es la característica económica del periodo colonial, el monopolio comercial, que se refiere a la exclusividad comercial. Como veníamos diciendo anteriormente en la clase, ¿cierto? La colonia es una relación de dependencia, una metrópoli, que en este caso es España, establece una relación de dominio, de poder sobre otra, que es la colonia o el lugar que está siendo dominado, que en este caso era el Reino de Chile, de lo que hoy conocemos como Chile. Digo que hoy conocemos porque en esta época pertenecíamos al Virreinato del Perú. Entonces, este monopolio comercial hace referencia a la exclusividad comercial, al hecho de que solamente se podía comerciar con España, ellos controlaban los ingresos a los puertos, las salidas, no existía lo que hoy conocemos de libertad comercial. Eso puede ser una pregunta de prueba. ¿Cómo era la economía durante la colonia? Fundamental que usted sepa que había un monopolio comercial, es decir, una exclusividad comercial que obligaba al territorio chileno a comerciar exclusivamente con España. Vemos también el descenso demográfico indígena, es decir, la muerte, la baja de cantidad de personas de las comunidades indígenas. Otro concepto clave es el mestizaje. Vayan anotando estas palabritas porque, como les digo, son las cosas que les podrían preguntar en la prueba. El tipo de economía de este periodo, monopolio comercial. Eso quiere decir de que no había libertad comercial. El mestizaje es el proceso de creación de una nueva sociedad a partir de la mezcla étnica, de la mezcla genética, de la mezcla física de diferentes orígenes. Usted y yo somos mestizos, mestizas, porque si rastreamos nuestros antepasados, podemos encontrar ciertos diferentes orígenes. A esta altura de la historia, todos somos mestizos, ¿cierto? Porque podemos ver que nuestros antepasados tienen diferentes orígenes y lo que se dio mucho también en Chile era que las personas cambiasen su apellido indígena, adoptasen apellidos españoles para poder trabajar en haciendas o en campos
o también por la discriminación. La forma de sobrevivencia de muchos fue adoptar apellidos españoles tratando de sobrevivir. Y bien, hasta el día de hoy vemos la existencia, ¿cierto?, de apellidos mixtos, de apellidos españoles y también de nombres indígenas, porque eso es propio de una sociedad mestiza, de una sociedad tan multicultural y mezclada como es la nuestra. Y la encomienda era el nombre que le daban a este trabajo forzado, que, como les decía, no se podía legalmente decir que los indígenas eran esclavizados, puesto que el estatuto legal era que eran siervos de Dios, discípulos del rey, por lo cual este trabajo forzado se disfrazaba de una especie de premio para el conquistador. Y el premio consistía en un grupo de indígenas que iban a trabajar para él, y a cambio se supone que el español, el conquistador, debía rendir cuidados, alimentarlos, vestirlos, a cambio del trabajo doméstico, y que en teoría también los españoles iban a evangelizar y llevar la palabra de Dios a estos grupos. Sin embargo, como nadie controlaba esta situación, se terminó transformando en una esclavitud silenciada, en una esclavitud disfrazada. Entonces, conceptos que debemos tener anotados en nuestro cuaderno sí o sí y que son claves para nuestro estudio: el monopolio comercial, como esta exclusividad comercial que tenía Chile, el Reino de Chile, dominada por el poder de España. Debemos también tener claro el mestizaje, que es la mezcla étnica, racial, que genera una nueva población. De hecho, el chileno es una mezcla, ¿cierto? De al menos, porque más, pero al menos tres grandes grupos humanos como los españoles, las comunidades indígenas y la población africana. Cuando también después vemos que a lo largo de la historia de Chile hay otros mestizajes y otras mixturas, como es el caso de la población alemana, italiana, asiática, de diferentes lugares que también van a componer parte de la comunidad que se va mezclando y haciendo este proceso de mestizaje. Si hay dudas, consultas hasta aquí, me pueden ir preguntando, me pueden ir diciendo, ¿ya? Continuamos. ¿Cómo era entonces esta sociedad a nivel social? ¿Qué podemos mencionar? Primero, que era una sociedad pigmentocrática. ¿Qué queremos decir con pigmentocracia? Que pone en valor el color de piel. Eso es el pigmento, son los colores, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de una pigmentocracia, quiere decir que el valor que se ponía en las personas se relacionaba también con su color de piel. Hoy día, lamentablemente, continúa existiendo el racismo, ¿cierto? Las diferencias a partir del color de piel. Imagínense entonces cómo era en 1500. Imagínense cómo era cuando todavía las mujeres no teníamos derechos, cuando todavía se esclavizaban a los indígenas, y el día de hoy, ¿cierto?, existe machismo o racismo. Entonces, pigmentocracia se va a referir a esta característica de nuestra sociedad colonial que se basa en el valor que se da al color de piel. También decimos que es una sociedad estamental. Los estamentos son grupos sociales cerrados.
Por ejemplo, en la actualidad tenemos las clases sociales, ¿cierto? De las cuales en teoría podemos entrar y salir, subir y bajar, puesto que nuestras clases sociales se relacionan con el ingreso, con el dinero, ¿cierto? Acá también en esta época los estamentos se relacionaban con el dinero, pero eran grupos de los que no podías salir, eran grupos cerrados, porque todavía se creía en esta ley de origen divino, que prácticamente Dios había escogido este orden social y lo representaba a su voz el rey, ¿cierto? Estamos en una época de monarquía, que tenía pactos éticos, políticos y militares con el Papa. De hecho, España tuvo el permiso del Papa para poder conquistar, ¿cierto? Y llevar a cabo estas colonias. Entonces, los estamentos son grupos sociales cerrados, de los cuales no se puede salir, y tiene que ver mucho con este pensamiento aristocrático. Por ejemplo, piensen ustedes si vieron Titanic, cuando la familia de Rose estaba completamente empobrecida, ¿se acuerdan? La mamá. Pero igual seguían siendo de la aristocracia porque tiene que ver con un nacimiento, con los escudos de familia, con una tradición familiar. Por eso hablamos de estamentos, porque eran grupos que tenían que ver con una tradición social y no podías subir ni bajar. Por ejemplo, si tú eras indígena, ibas a llegar a tener cargos políticos, aunque quisieras. Si tú eras mujer, no ibas a participar en política, aunque quisieras, porque la sociedad estaba hecha de modo tal que solo participaban los hombres españoles blancos. Por eso decimos que es una sociedad cerrada. Había una exclusividad política, podían solo participar en política los españoles y los españoles nacidos en la península. Que si eras hijo de padre y madre español, pero naciste en América, también ya perdías estatuto social. Vamos a ver en el manual, miren, el manual. En la página, les digo, en la página 83 del manual, voy a proyectar también, ahí está esta pirámide, si la quieren anotar en el cuaderno para que les haga recuerdo de la pirámide social. ¿Por qué se utiliza una pirámide? Porque a mayor ubicación más arriba de la pirámide es mayor poder social, mayor prestigio, mayor capital económico y mayor poder político. Y al mismo tiempo representa la cantidad de personas. Más arriba es más poder, pero también menos población. Arriba en la pirámide, es decir, con el mayor poder político y económico, vemos a los españoles, que provenían de España, eran el grupo con más poder. Su función principalmente representaban al rey o a la Iglesia Católica, ¿cierto? Puesto que desde allí emanaba el poder. Recordar que estamos en una relación de dependencia con una monarquía, con un reinado apoyado por el papado en esta época. Entonces podían ser representantes del rey o autoridades de la iglesia. Y constituían un grupo privilegiado. Eran parte, ahí está cortado, pero es de la aristocracia, de los que tenían más dinero y de los únicos que tenían poder político. Españoles, hombres. Además, las mujeres en esta época no tenían voz ni voto literal. No podíamos participar en política aunque usted fuese español. O sea, era un grupo muy reducido, ¿cierto? Luego vemos a los criollos y a los mestizos que están abajo, tienen menos poder que los españoles, pero más que las comunidades indígenas.
¿Quiénes eran los criollos? Eran los hijos de españoles nacidos en América. Como sus madres y sus padres eran españoles, gozaban con un poco más de prestigio social que los mestizos o que los indígenas. Pero ya al haber nacido en América y no venir desde España, no ser peninsulares, no podían participar en política, por lo cual principalmente eran dueños de haciendas o trabajaban en el campo o en el comercio. Junto a los criollos, compartiendo un poquitito el nivel social, se encontraban los mestizos, que como les decía anteriormente, son personas como usted y como yo, es decir, mezcla de varias razas. En historia, el término raza ha tenido diferentes momentos, ¿cierto? En algún momento se asoció más a políticas discriminadoras con el racismo, después se ha vuelto a poner en boga sobre la mesa desde grupos que defienden, ¿cierto? La idea de raza, eh, desde una lucha identitaria. Sea como sea, nos vamos a referir a tres grupos humanos con distintos orígenes sociales, con distintos orígenes geográficos, pero que queda absolutamente claro que ninguno es mejor que otro, no hay una superioridad. Acá esta pirámide no quiere decir de que exista el derecho de que haya diferencias sociales. Esto era cómo se veía el mundo en 1500, ¿bien? No como pensamos que debe ser, porque en la actualidad sabemos que tenemos una perspectiva de derechos humanos, según la cual todas las personas tenemos el mismo valor y nuestro valor no se mide por cuánto dinero tengamos, ¿cierto? En la actualidad, la base de derechos humanos nos hace ser conscientes de que, independiente de nuestra religión, de nuestro color de piel, de dónde hayamos nacido, somos todas las personas igualmente dignas en derechos e igualmente dignas de valor, ¿cierto? Pero estamos hablando de los años 1500, 1600, en los cuales ya tenías diferencia en tu consideración de vida, de tu valor como persona por el color de piel. Bien, una cosa que al día de hoy no es así, ¿cierto? O no debería ser así. Los mestizos, entonces, eran mezclas de diferentes comunidades humanas. Su función, la mayoría trabajaba en el campo como inquilinos o peones, pero también había artesanos, también había comerciantes. Más abajo en la pirámide social encontramos a las comunidades indígenas que ocupan ya los lugares de mayor desprecio social, es decir, los últimos lugares en esta pirámide, los menos considerados. Muchos de ellos, como les decía, fueron víctimas del desprecio social, realizaban tareas domésticas y muchos también se desempeñaban en estas actividades que yo les mencionaba de encomienda y mita, eran una especie de esclavitud disfrazada, porque no se podía establecer la condición de esclavo de los indígenas porque en teoría se venía a evangelizar, ¿cierto? Pero de todos modos era trabajo forzado. Y la comunidad negra proveniente de África fueron traídos al continente americano en calidad de personas esclavizadas y eran quienes contaban con el mayor desprecio social. Este desprecio social se traducía en la falta de poder político, en la falta de independencia, en la falta de libertad. De hecho, en esta época no existía ni siquiera la libertad de vientre, es decir, cualquier persona que fuese esclavizada era considerada como un objeto que podía ser vendido. Lo mismo con las personas que habían sido traídas desde África en situación de esclavitud. Bien, esto es
algo general entonces de la pirámide social para que ustedes tengan una idea de la diferencia de los grupos sociales. Volvemos a nuestro material. Si hay dudas, me pueden ir preguntando, acuérdense. Entonces decíamos como puntos importantes que el mestizaje, esta mezcla cultural, esta mezcla genética, esta mezcla entre familias, ¿cierto? Va a dar la base de una sociedad mixta. Voy a explicar la diferencia entre el mestizaje y el sincretismo para que ponga atención en caso de que no tenga claro este punto. El mestizaje se relaciona con la mezcla física, con la mezcla genética, ¿cierto? Por eso, por ejemplo, decimos mestizo y podemos ver nuestras características físicas asociadas a una mezcla genética, mientras que el sincretismo es la mezcla cultural. Un ejemplo de sincretismo es si yo les digo, qué linda tarde, hoy día vi una guagua y después me dolió la guata. Eso es puro sincretismo, puesto que estamos hablando español, pero las palabras guagua, guata, como tantas otras, como chala, guarén, son palabras del mapuzungún. Eso es sincretismo, entonces, la mezcla cultural. Otros ejemplos de sincretismo pueden ser, por ejemplo, las comidas. Cuando vemos comida fusión, y hacemos una cazuela, ahí hay sincretismo, porque el choclo era americano, no existía en Europa, mientras que otros animales como la vaca o el caballo no existían en América. Entonces, si yo hago una cazuela de vacuno y le echo merquén, que es un condimento indígena, tengo una comida que tiene de los dos mundos. Eso es sincretismo, mientras que el mestizaje es la mezcla física, ¿ok? Es la mezcla genética. Ambos conceptos entonces hacen referencia a puntos de contacto, pero no son exactamente lo mismo. He visto que hay alguien, parece que está entrando y saliendo de la clase porque cambia el número de participantes. Es que hay alguien que haya entrado hace poquitito y no haya escrito su nombre en el chat, hágalo por favor para considerarle la asistencia. Lo más característico entonces en la formación de la América hispana y del Reino de Chile fue el mestizaje. Que a usted le preguntasen entonces cómo se conformó la identidad chilena, vamos a ver que es a partir del mestizaje y del sincretismo, porque nosotros somos mezcla, ¿cierto? Somos mezclas de diferentes culturas, etnias. Eso lo podemos ver en nuestro físico, en nuestra expresión identitaria y también en nuestra cultura. Entonces tenemos al menos, por lo bajo, ¿cierto? Porque pueden ser más, razas, etnias, naciones, grupos humanos que se mezclaron para conformar esta nueva identidad. Y hablamos de la existencia de diferentes grupos humanos, tales como los españoles, los indígenas y también población proveniente de África. Cuando hablamos entonces de una mezcla genética, nos vamos a estar refiriendo a mestizaje. Y cuando hablemos de una mezcla cultural, nos vamos a estar refiriendo a sincretismo.
Repito, para que por favor lo puedan anotar. Cuando hablamos de mezcla genética, es mestizaje. Cuando hablamos de mezcla cultural, nos estamos refiriendo a sincretismo. Bien, si bien son conceptos que se parecen, no son exactamente lo mismo. Vemos ahí en las imágenes una representación del mestizaje. Por ejemplo, español con indio, da mestizo, el mestizo con español castizo, mulato con española morisca, y así van dando diferentes nombres y categorías a estas mezclas, como fueron sucediendo estas mezclas culturales, pero sobre todo en el caso del mestizaje, estas mezclas genéticas, ¿cierto? Propias del mestizaje. ¿Dudas, consultas hasta acá? ¿Algo que quieran decir, preguntar? ¿No? Sincretismo, aquí puse este ejemplo para que nos quede clarito. El sincretismo, ¿por qué puse como una tirana? Porque nos representa esta mezcla cultural. La adoración a la Virgen María proviene de un imaginario católico, ¿cierto? Un imaginario cristiano. Sin embargo, la celebración de la tirana demuestra muchos elementos indígenas, lo mismo que pasa con la celebración a las vírgenes en México. No sé si se han dado cuenta cuántos colores, lo prendido que son las celebraciones mexicanas. Eso no es originariamente así en las culturas europeas, ¿cierto? El cristianismo, el catolicismo más ortodoxo, no es tan colorinche, por decirlo de alguna manera, esa estética es más indigenista. Eso es un buen ejemplo de las mezclas culturales del sincretismo y si se dan cuenta es diferente a esta lámina, ¿cierto? Acá vemos que se hace énfasis en los elementos físicos de las personas, eso es el mestizaje, mientras que el sincretismo va a ser esta mixtura cultural. Si usted tuviese que dar otro ejemplo de mixtura cultural, puede ser también el idioma, o como les había dado el ejemplo también de la comida, eso es un buen ejemplo para que usted entienda el sincretismo, la comida fusión, ¿cierto? Es esa mezcla cultural. En términos económicos, le pido que por favor lo anote en su cuaderno, que es súper, súper importante. Esto puede ser pregunta de pruebita. ¿Cómo era la economía de esta época entonces? Lo más importante de mencionar es que era un monopolio. Eso usted lo debe tener claro, porque es pregunta de prueba. Anótelo entonces. Monopolio comercial, que se refiere a la falta de libertad comercial. Es decir, estábamos obligados a comerciar solo con España. Ellos ponían las reglas de esta relación, de esa vinculación. Ellos establecían los términos de relación económica. Básicamente no había libertad comercial. Eso, por favor, anótenlo. Puede ser pregunta de prueba. Y el último ítem dice elementos de continuidad y de cambio. ¿A qué me refiero con esto? En que en su pruebita les podrían preguntar
un elemento que haya continuado de la época colonial al Chile independiente y algo que haya cambiado. Algo que haya continuado, por ejemplo, es el impacto que tiene la Iglesia Católica en la vida social. Si bien el día de hoy, cierto, existe la separación entre la Iglesia y el Estado, vemos realmente que continúa teniendo un gran peso el cristianismo como un imaginario, ¿cierto? El peso de la Iglesia Católica del cristianismo en nuestro país es grande. Eso es un elemento de continuidad, algo que sucedió en el pasado, en la época colonial, y que permaneció durante el Chile independiente. Sin embargo, algo que haya cambiado radicalmente fue la situación económica, porque antes teníamos un monopolio comercial y con la llegada de la independencia, del proceso de independencia, se va a conseguir esa libertad comercial. Bien, voy a repetir este punto porque se los podrían consultar en su pruebita. Reitero, un elemento de continuidad puede ser el impacto de la Iglesia Católica, de la influencia de la Iglesia Católica. Eso es un elemento de continuidad. Mientras que un elemento de cambio es la libertad comercial que llega con posterioridad al proceso de independencia. Eso pues va a cambiar las reglas del monopolio comercial. Esa es toda la información del día de hoy, lo más importante. Y llora, gatito. Quisiera saber si hay dudas, consultas. Ahí acabo de ver a alguien que se anotó en el chat. Muy bien. Si falta alguien, por favor, no haya anotado su nombre en el chat, lo puede hacer. Y cualquier duda, consulta, comentario, nos quedan 2 minutitos, 3 minutitos de clase. Puedo responderles. Profesora, Bien, dígame. ¿cómo puedo meterme al chat aquí en la tablet? No Disculpe. sé cómo es el menú en la tablet. Yo estoy desde el computador. Yo no tengo tablet. ¿Hay alguien que Ya, tenga tablet que pueda? Dígame su nombre y yo lo anoto para la Mario, asistencia. Mario González. Mario González. ¿Alguien más que no pueda acceder al chat para que lo anote? Ahí lo dejé Mario González anotadito, ¿ya? Gracias. A usted. ¿Alguien más? Avíseme nomás. Y si es necesario, anoto el nombre, ¿no? Dudas, consultas. Si no es así, pueden ir retirándose, pero si tienen dudas, todavía estaré aquí unos minutitos para resolverlas, así que pueden preguntarme si gustan. Les pido por favor que lean el contenido, lean la unidad de colonia para la próxima semana. Cualquier duda la solucionamos, pero por favor vayan leyendo su manual, ¿ya? No deje toda la información a estudiar para el último minuto, se lo pido por favorcito. ¿Más dudas, consultas? Chao, profe, cuídese, que esté bien. Igualmente, que estén muy bien, cuídense mucho, un abrazo y tengan excelente semana. Mucho ánimo con el comienzo de sus estudios, que les vaya súper bien, ¿ya? Mejor de las energías para ustedes. Voy a copiar entonces el chat porque me parece que ya no hay más
¿Todos se pudieron anotar en el chat? ¿Y alguien que falte? A ustedes, muchas gracias. Nos vemos la próxima semana. Tengan hermosa semana. Cuídense mucho. Hasta luego. Estén bien. Gracias, profe, que esté bien. Chao. Ustedes también.